Mi futura suegra, doña Regina, acaba de vaciar una copa de vino tinto helado preamo en mi rostro en medio de la ceremonia de boda en la Catedral de Sevilla. ¡Oh, miren qué absurdo! Exclamó ella, y su voz resonó bajo las bóvedas del templo. Este vino barato de supermercado va perfecto con tu origen, Elena. ¿De verdad pensaste que podrías entrar en la familia de la Vega con un vestido de segunda mano? Hueles a pobreza y a jabón barato, niña. Tu lugar está en el patio trasero, entre la servidumbre, no en el altar junto a mi hijo. Yo estaba de pie frente a 500 invitados de la alta sociedad española, intentando cubrir con las manos el encaje arruinado del vestido que mi madre había estado confeccionando durante 3 años. Se reían al ver mis lágrimas negras, corridas por mis mejillas. Pero ignoraban una cosa. En 10 minutos, esta catedral, sus cuentas bancarias e incluso el aire que respiraban serán de mi propiedad. No soy solo una huérfana del orfanato, como me llamaban. Soy quien ha venido a cobrar las deudas. El murmullo del banquete de bodas en el Palacio de Cristal de Madrid recordaba el zumbido de un enjambre de abejas, donde cada palabra de los invitados, la élite de la ciudad, inversores y damas de la alta sociedad, resumaba falsedad. Cada movimiento en aquel salón estaba impregnado de pose, mientras los invitados se jactaban de sus fortunas fabulosas al compás de violines caros. Yo estaba en el centro de aquel esplendor deslumbrante, sintiéndome completamente ajena en un mar infinito de oro y seda. Llevaba un vestido de satén crema delicadísimo, elección personal de mi suegra, doña Regina. Ella insistió en esa tela, declarando con veneno que el blanco deslumbrante no le quedaba a una chica con mi pasado dudoso, y que cualquier otro tono sería demasiado vulgar para una simpletona como yo. Ese vestido, en el que mi madre trabajó durante 3 años con sus últimas fuerzas, ahora me parecía un pesado sudario impregnado del odio de aquella familia. La vi acercarse a través de la multitud. Se movía con gracia y al mismo tiempo con algo letal, como una cobra escondida entre esmeraldas. En su mano sostenía una pesada copa de cristal, llena hasta el borde de vino tinto helado. Sus ojos brillaban con ese frío triunfo que había visto demasiadas veces durante los años que pasé en su lujosa casa como pariente pobre y camarera. «Oh, miren qué absurdo», repitió ella con dramatismo fingido, mientras su voz resonaba bajo las altas bóvedas de la catedral, ahogando el sonido del órgano. Un segundo después, el líquido espeso y helado me golpeó el rostro con fuerza. El vino empapó al instante la tela cara, deslizándose por el dobladillo y dejando un rastro inquietantemente parecido a sangre fresca. La pesada copa de cristal estalló con un estruendo ensordecedor contra el mármol pulido, y ese sonido resonó en el silencio más fuerte que cualquier trueno. El salón, que hacía un momento retumbaba con felicitaciones, quedó en silencio de inmediato. 500 miradas de las personas más influyentes de España se clavaron en mí con un desprecio abierto. Sentí cómo el ardor de la vergüenza me inundaba las mejillas, y aquella escena humillante quemaba la piel más que el propio vino. Ese vino barato de supermercado va perfecto con tu origen, Elena, continuó Regina, llevándose teatralmente la mano al pecho. ¿Creíste que podrías entrar en la familia de la Vega con ese vestido de segunda mano? Hueles a pobreza y a jabón barato, niña. Tu lugar está en el patio trasero, entre la servidumbre, no en el altar junto a mi hijo. Levanté la mirada nublada hacia mi esposo, Diego de la Vega. Permanecía allí con aire despreocupado, sin siquiera intentar ocultar su frialdad, mientras ajustaba sus gemelos de oro. No había ni una pizca de compasión en sus ojos cuando me miraba, como si fuera un insecto molesto. Mi madre tiene razón, Elena, dijo con cálculo helado. Fuiste un buen entretenimiento mientras construía mi negocio usando tu talento. Pero los de la Vega nunca se casan con camareras. Eres solo un adorno barato que ya ha pasado de moda. 2 guardias, tras recibir una orden silenciosa, comenzaron a rodearme, dispuestos a expulsarme sin ceremonias de la catedral. Mi suegra sonreía con una sonrisa triunfante y depredadora. Estaba completamente segura de que me rompería, huiría llorando y desaparecería para siempre de sus vidas. Creían que me habían convertido en una sombra sin voluntad, en una ovejita a la que podían humillar impunemente delante de todo el mundo y en directo. Pero doña Regina y su inútil hijo no sabían lo más importante. No sabían que exactamente 10 minutos antes de aquel incidente, mi teléfono había vibrado en el bolsillo.
Era la llamada decisiva que confirmaba la activación del protocolo vacío. Yo no era solo una ama de casa, era la fundadora de la corporación que poseía su mundo entero. Levanté lentamente la cabeza. Las gotas de vino me escurrían por el rostro, pero ya no sentía vergüenza, solo una ira helada y la determinación de destruir todo lo que les importaba. Miré a Diego, a Regina y a toda aquella multitud que me consideraba basura. ¿A la cocina?, repetí, y mi voz, ya sin el temblor habitual, adquirió una fuerza tal que Diego se estremeció involuntariamente. No, doña Regina, creo que antes de abandonar este circo de hipócritas, ha llegado el momento de hacer un anuncio y entregarles mi regalo de bodas personal. Acaban de firmar la sentencia de muerte de su imperio. Aparecí en la acera frente a la catedral, y el sonido de mis pasos sobre la piedra mojada parecía el eco de mi vida rota. 2 guardias me empujaron brutalmente por las escaleras resbaladizas y caí directamente en el barro frío. Mi vestido blanco, que una hora antes era símbolo de esperanza, ahora eran harapos empapados de dolor y humillación. A través de las puertas entreabiertas de la catedral, aún se escuchaban risas de los invitados comentando mi aspecto barato y mi vergüenza en directo. Mi prometido, Alejandro, seguía allí dentro, en la luz y el calor, ajustando sus gemelos de oro con la misma indiferencia helada. Ni siquiera se movió cuando su madre desgarró mi vestido y arrojó el único recuerdo de mi abuelo en una copa de ponche. No nos casamos con camareras. Esas palabras me marcaron el corazón como un sello. Pero mientras ellos celebraban mi caída, encontré en el bolsillo secreto de la liga lo que no pudieron quitarme: una pequeña tarjeta dorada grabada con Aetelgard y una memoria USB. Diego y Regina habían olvidado un detalle crucial. 5 años atrás, cuando su banco estaba al borde de la quiebra, fui yo quien, a través de un holding anónimo, compró el 70% de sus deudas y derechos sobre sus bienes. Saqué el teléfono. La pantalla estaba agrietada por el empujón del guardia, pero aún funcionaba. Marqué el número de mi jefe de seguridad. «Soy Elena». Mi voz se volvió fría como el hielo ártico. «Activen los protocolos vacío y campo limpio. Quiero que para mañana las cuentas de Diego de la Vega estén en cero. Bloqueen sus tarjetas, anulen licencias y contacten con la prensa». 10 minutos después, un Rolls Royce blindado negro se detuvo en silencio al pie de la catedral. Mi abogado, Arturo, bajó del coche con un abrigo de cachemira en las manos. Su rostro se torció de furia al ver mi encaje destrozado y la suciedad sobre mi piel. «Señora presidenta, ellos pagarán por cada segundo de su dolor». «No necesito palabras, Arturo. Necesito mi armadura». Me cambié dentro del coche por un traje negro impecable de Armani. Mis labios estaban perfectamente maquillados, ocultando la marca de la copa rota, pero mi mirada podía congelar un océano. Tomé una carpeta roja con los documentos, la sentencia de muerte de su mundo arrogante. Volví a acercarme a las puertas de la catedral. Los mismos guardias intentaron bloquearme el paso, pero mi equipo de seguridad los apartó antes de que pudieran abrir la boca. Con un solo golpe de mi pie, empujé las pesadas puertas de roble, interrumpiendo el discurso solemne de Diego sobre la nueva grandeza de su familia. La música se detuvo. 500 personas quedaron inmóviles, mirando a la mujer que entraba con la fuerza de un ejército en marcha. Diego se congeló en su sitio, dejando caer la copa. Regina, al verme, enrojeció de rabia. «¿Tú? ¿Cómo te atreves a volver, ladrona?», chilló, señalándome con el dedo. Caminé por el pasillo central y la multitud se apartaba como si estuviera frente a un espectro de retribución. «La seguridad no vendrá, Regina, porque ahora soy yo quien les paga el salario. Yo pago la luz que ilumina este salón y cada molécula de oxígeno que respiran en mi casa». Subí hasta el altar y miré a Diego directamente a los ojos. «¿Me preguntaste dónde está tu imperio, Diego?». Sonreí, y esa sonrisa era más afilada que una navaja. «Está aquí, dentro de mí». En ese momento, en las enormes pantallas de la catedral, donde antes se transmitían nuestros votos matrimoniales, aparecieron sellos rojos del Ministerio de Finanzas y el logo de Aetelgard. «Damas y caballeros». Mi voz, amplificada por los altavoces, retumbó bajo las bóvedas del templo. «El Banco de la Familia de la Vega ha sido declarado oficialmente en bancarrota.
todos sus activos, incluyendo este edificio y su apellido, pasan a mi control por graves violaciones de los términos éticos de nuestro contrato. Diego tambaleó. Su rostro se volvió blanco como la tiza. Regina se llevó la mano al corazón, pero yo aún no había terminado. El verdadero final apenas comenzaba. El salón se llenó de un ruido caótico de sillas arrastrándose, que incluso superaba la música que se desvanecía. La élite de Nueva York, que hacía apenas media hora había estado grabando mi humillación para retransmitirla en directo, ahora retrocedía apresuradamente hacia la salida, evitando mirarme a los ojos. Escondían sus rostros en los cuellos de sus abrigos caros, como si temieran contagiarse de la pobreza repentina y devastadora que acababa de engullir a Marco y Silvia. Colapso de activos en tiempo real. En las enormes pantallas del ático, donde un instante antes brillaban los logotipos dorados de Ritchie Industries, las cifras de las cuentas personales de Marco comenzaron a caer en tiempo real. Millones se convertían en miles, miles en miserables cientos, hasta que en la pantalla se detuvo un número burlón: $5. Era el precio de la copa de Chateau Petrus con la que comenzó mi humillación pública aquella noche. Incautación de lo robado. Silvia intentó arrancarse del dedo el anillo con un enorme diamante, mi anillo, que Marco supuestamente había llevado a limpiar un mes atrás. Pero mi jefe de seguridad, Arturo, le bloqueó el paso con calma firme, mostrando una notificación judicial. Según la cláusula del contrato por daño reputacional y fraude probado, todos los bienes adquiridos con fondos robados de la empresa debían ser inmediatamente confiscados y devueltos a su legítima propietaria. Me acerqué a Marco, que ahora parecía apenas una sombra miserable de lo que había sido, como un niño pequeño que ha perdido su juguete favorito. Su smoking, antes perfecto, estaba arrugado, y en sus ojos se había congelado ese miedo primitivo que hacía una hora intentó provocarme bajo el viento helado. Tu tiempo se acabó, Marco. Hace 5 minutos entró en vigor el protocolo vacío, y ahora ya no eres dueño ni siquiera de los calcetines que llevas puestos. Los guardias, que apenas unos minutos antes lo habían obedecido cuando me arrastraban hacia la salida, ahora sujetaban por los brazos a él y a Silvia. Los sacaron por la misma puerta lateral, directamente al frío penetrante de la ciudad nocturna, donde no los esperaban limusinas, ni flashes de cámaras, ni una sola gota de compasión. Me quedé sola en el enorme salón, donde ahora reinaba un silencio vibrante, casi solemne. Mi vestido aún estaba húmedo por el vino derramado, pero esa mancha rojiza ya no era un símbolo de humillación. Se había convertido en mi cicatriz de guerra y en el recordatorio del verdadero precio de la libertad. Me acerqué al gran ventanal del piso 80 de la torre Etelgard, desde donde el amanecer comenzaba a extenderse lentamente sobre el Hudson. He recuperado mi nombre, susurré, mirando las luces de la ciudad que ahora me pertenecía oficialmente. La fiesta de los traidores había terminado para siempre. Mi verdadero reinado apenas comenzaba. El salón se llenó de un ruido caótico de sillas arrastrándose, que incluso ahogaba la música que se extinguía. La élite de Nueva York, que hacía apenas media hora grababa mi humillación con sus teléfonos para retransmitirla en directo, ahora retrocedía apresuradamente hacia la salida, evitando mirarme a los ojos. Escondían sus rostros en los cuellos de sus abrigos de lujo, como si temieran contagiarse de la pobreza repentina y devastadora que acababa de engullir a Marco y Silvia. Colapso de activos en tiempo real. En las enormes pantallas del ático, donde un instante antes brillaban los logotipos dorados de Ritchie Industries, las cifras de las cuentas personales de Marco comenzaron a desplomarse en tiempo real. Millones se convertían en miles, miles en miserables cientos, hasta que en la pantalla quedó congelado un número burlón: $5. Era el precio de la copa de vino que inició mi humillación pública aquella noche. Incautación de lo robado. Silvia intentaba desesperadamente ocultar el anillo con un enorme diamante, mi anillo, que Marco supuestamente había llevado a limpiar un mes antes. Sin embargo, mi jefe de seguridad, Arturo, le bloqueó el paso con calma firme, mostrando los documentos de embargo. Según la cláusula del contrato por daño reputacional y fraude probado, todos los bienes adquiridos con fondos robados a la empresa debían ser confiscados de inmediato en favor de su legítima propietaria. El veredicto final. Me acerqué a Marco, que ahora parecía una simple sombra de sí mismo, un niño pequeño que ha perdido su juguete favorito.
Su smoking, antes perfecto, estaba arrugado, y en sus ojos se había quedado congelado el mismo miedo primitivo que intentó provocarme una hora antes bajo el viento helado. Tu tiempo se acabó, Marco. Hace 5 minutos entró en vigor el protocolo vacío, y ahora ya no eres dueño ni siquiera de los calcetines que llevas puestos. Los guardias, que antes obedecían sus órdenes cuando me arrastraban hacia la salida, ahora lo sujetaban a él y a Silvia por los brazos. Los sacaron por la misma puerta lateral hacia el frío cortante de la noche, sin limusinas, sin flashes, sin una sola pizca de compasión. Me quedé sola en el enorme salón, donde reinaba un silencio casi majestuoso. Mi vestido aún estaba húmedo por el vino derramado, pero esa mancha ya no era vergüenza. Era una cicatriz de batalla y el recordatorio del verdadero precio de la libertad. Me acerqué al ventanal del piso 80 de la torre Etelgard, donde el amanecer comenzaba a extenderse sobre el Hudson. «He recuperado mi nombre», susurré, mirando las luces de la ciudad que ahora me pertenecía. La fiesta de los traidores había terminado para siempre. Mi verdadero reinado apenas comenzaba. Las noticias sobre el devastador colapso del magnate mediático, Víctor Dragos, y la humillante expulsión de mi madrastra, Eleonora, apenas comenzaban a filtrarse por los chats privados de la élite de Nueva York, cuando yo ya entraba en el ascensor de cristal, silencioso, del rascacielos más alto de la ciudad. En el piso 90, en un despacho donde el aire parecía enrarecido por el exceso de poder, me esperaba quien en su momento fue mi mentor y sustituto de padre, Antonio Valdés. Él, el gran maestro de las intrigas financieras, había sido el verdadero arquitecto de la alianza entre Marco y Eleonora. Los había usado como marionetas codiciosas para, a través de sus manos, absorber mi holding Etelgard y apropiarse de mis desarrollos únicos. Encuentro con el mentor. Antonio estaba sentado en un imponente sillón de cuero, envuelto en el humo gris azulado de un puro caro, observando las luces de la metrópolis extendidas bajo él como si fueran de su propiedad. Ilusión de control. Me recibió con una sonrisa tranquila, casi paternal, y me felicitó por limpiar la basura, creyendo sinceramente que solo había eliminado piezas innecesarias del tablero para preparar su triunfo final. Estaba convencido de que aún jugaba bajo sus reglas. Cambio de reglas. Me acerqué en silencio a su escritorio y dejé frente a él una pesada carpeta negra. Ese sonido, el golpe seco del papel contra la madera pulida, marcó el final de toda su era. ¿De verdad creíste, Antonio, que Alejandro Black era tu aliado fiel en mi eliminación? Permití una sonrisa helada mientras veía consumirse su puro. Mientras tú te regodeabas en tu propia importancia y planeabas mi caída, yo le ofrecí a Black lo que tú jamás pudiste darle: control total y exclusivo de la infraestructura digital de Omnicorp a través de mis patentes. Tu lista de enemigos no fue más que un examen de ingreso para mí, y lo aprobé con sobresaliente. Protocolo Void. Con una sola pulsación en la tableta, activé los datos en la enorme pantalla de la pared. En tiempo real, los gráficos de su holding, Valdés Global, comenzaron a teñirse de rojo agresivo. La adquisición hostil había sido iniciada. Desenmascaramiento público. Todos sus protocolos inviolables, con los que durante años manipuló mercados y arruinó vidas, se hicieron públicos de inmediato y llegaron a las agencias de investigación. La pantalla parpadeó y mostró una sola palabra, convertida en mi sello personal contra los traidores: Void. Caída del Titán. Cuando las enormes puertas del despacho se abrieron y entraron agentes federales acompañados por el propio Alejandro Black, Antonio no gritó ni pidió clemencia. Simplemente se quebró por dentro al comprender que el peón que había criado con tanto cuidado para sus fines había dejado de serlo hacía mucho. Ahora era una reina que acababa de darle un jaque mate impecable. Salí al balcón, donde el aire nocturno era cristalino, libre del sabor sofocante del humo del puro, de la traición y del vino barato. En ese momento, el mundo a mi alrededor se reorganizó por completo. Marco se pudría en una celda entre aquellos a quienes alguna vez había despreciado. Eleonora buscaba refugio en las mismas calles desde las que antes me había expulsado. Y Antonio Valdés había perdido para siempre su imperio de cristal. Lección de historia. Cerré los ojos por un instante, recordando aquella noche interminable en la que me arrojaron descalza y destruida a la nieve, bajo la risa burlona de la multitud. Nueva realidad,
Entonces pensé que era el final de mi camino, pero ahora lo sabía. Solo había sido el comienzo duro de mi verdadero reinado, uno que nadie podía disputar. Estado final. Comprendí que la verdadera victoria no consiste solo en arrebatarle al enemigo su dinero y su poder. Consiste en ascender a un lugar tan alto que su nombre se borre para siempre de tu memoria, convirtiéndose en polvo bajo tus pies. Cuando Alejandro Black se acercó a mí y me preguntó, con respeto apenas disimulado, si ahora seríamos socios iguales, solo ajusté mis gafas oscuras, ocultando el brillo de mis ojos. No, Alejandro, respondí, mirando la panorámica de la ciudad que ahora me pertenecía. Ahora soy la única dueña de este juego. Bajé y entré en el limusín que me esperaba, ordenando al conductor que simplemente siguiera adelante. Ya no era la mujer a la que podían derramar vino encima impunemente. Yo era Elina Morente, y en mi nuevo mundo ya no quedaba espacio para las sombras del pasado. El limusín se deslizaba suavemente por las calles nocturnas, dejando atrás el rascacielos de Valdés, que apenas una hora antes parecía el centro inquebrantable del mundo. Observaba por la ventana las luces de Nueva York, y en mi reflejo ya no quedaba la mujer asustada con manchas de vino en el vestido. Liquidación de los restos. Mi abogado Arturo informó que el proceso de transferencia de los activos de Valdez Global bajo el paraguas de National Guard estaba completado en un 90%. Destino de los traidores. Marco Ricci, privado incluso del derecho a una llamada, se encontró en la celda con aquellos cuyas vidas él mismo había arruinado. Sus cuentas habían sido reducidas a $5. El irónico precio de su caída definitiva. Caída de Eleonora. Mi madrastra, en la calle con una simple bolsa de papel, comprendió que el fondo Fénix no era más que un instrumento para recuperar el patrimonio que yo había reclamado. Abrí el portátil, donde en la lista de Alejandro Black todos los nombres aparecían tachados. La venganza que había convertido en arte estaba completada, pero no me dejó vacío, sino una claridad cristalina. Nuevo aliado. Alejandro Black propuso una alianza, reconociendo que yo era el futuro de esta industria. No un jugador temporal. Poder verdadero. Rechacé ser solo una socia. En este mundo que había reconstruido bajo mis reglas, yo era ahora la única dueña del juego. Soy Elina Morente, susurré, sintiendo cómo el aire nocturno llenaba mis pulmones de libertad. Mi historia, que había comenzado con humillación en una noche helada de nieve, se había convertido en la leyenda de un renacimiento absoluto.